Henry Lee Lucas y su amante, Otis Toole, han sido considerados los peores asesinos seriales de Estados Unidos durante décadas, a pesar de una falta casi total de evidencia y capa tras capa de contradicciones y disputas. Incluso la pronunciación del nombre de Otis parece ser objeto de disputa. La Corte de Apelaciones de Texas, así como aproximadamente la mitad de los documentales que los cubren, utilizan la pronunciación estándar Otis, mientras que todos los demás, especialmente los texanos, lo pronuncian políticamente según lo dictado por la T. Lo curioso es que el propio artista ha utilizado confusamente ambos. Más allá de esto, una perfecta conjunción de creación de mitos deliberada, las crisis morales, la cúspide del ascenso cultural de la televisión y los legendarios Texas Rangers los convirtieron en una sensación nacional, una parte integral del tejido de la memoria nacional de Estados Unidos, así como del lado más oscuro de su identidad. Esto debe equilibrarse con el hecho de que la mayor parte de su historia es absolutamente falsa y es poco probable que sepamos exactamente qué hicieron y a quiénes. Con un poco de suerte, esto no será demasiado problema. Según mi criterio, la obsesión perversa con la necrofilia, el canibalismo y la pornografía incestuosa a la que esta historia a menudo se reduce, no es realmente el evento principal. De lo que esta historia trata realmente es de una espantosa injusticia perpetrada por algunas secciones de las fuerzas del orden y expuesta por los valientes esfuerzos de las familias de las víctimas, otras secciones de las fuerzas del orden y el chivo expiatorio favorito de la era moderna, los medios de comunicación de masas. Todo ocurrió a principios de los años 80. Bob y Joyce Lemons están ocupados con sus tareas diarias y tratando de seguir adelante con sus vidas. Es un día común, marcado solo por las profundas cicatrices de una tragedia sin resolver, por lo que es una sorpresa cuando reciben una llamada de un detective de Lubbock diciendo que han atrapado al hombre que asesinó a su hija Deborah. Deborah Sue Agnew Williamson murió a los 18 años en 1975, aproximadamente 8 años antes. Era una joven amable y feliz que se había casado recientemente. Había sido la señora Williamson durante unas 10 semanas. Un día, su esposo Doug regresó a casa y encontró a su reciente esposa tendida en un charco de su propia sangre en la alfombra, brutalmente apuñalada hasta la muerte. Los años habían pasado sin ningún avance en el caso y toda la familia había sufrido una incertidumbre infernal, sospechas corrosivas y un dolor profundo durante casi una década. Entonces, cuando Bob y Joyce escucharon que un hombre llamado Henry Lee Lucas había confesado, experimentaron una sensación de alivio que es bastante difícil de imaginar y que Bob, al hablar al respecto, no intentó describir. Obviamente, se dirigieron directamente a la estación para escuchar la confesión grabada de este personaje llamado Henry. En este punto, su alivio y su sensación de que su calvario por fin podría terminar les es arrebatado cruelmente. Lucas había confesado haber entrado a una casa blanca, pero la casa de Deborah era verde. Él describió haber ingresado por la puerta del patio. Esa puerta en particular había sido sellada y afirmó haberla apuñalado hasta la muerte en el dormitorio, pero su cuerpo claramente fue encontrado donde fue asesinada, en el garaje. Plantearon sus preocupaciones al Ranger de Texas, Bob Prince, quien estuvo de acuerdo en que Lucas tenía muchos asesinatos en su haber y había confesado otros crímenes que contenían detalles que solo el asesino podría conocer. Según él, no valía la pena preocuparse por unos pequeños detalles insignificantes cuando todo se podía explicar por la gran cantidad de asesinatos que había cometido. Básicamente, se creía a Lucas porque recordaba muchos detalles de otros asesinatos y también porque no recordaba los detalles de Deborah. Insatisfechos, los Lemons comenzaron su propia investigación rastreando los movimientos de Henry Lucas con un enfoque revolucionario conocido en ese entonces como trabajo policial elemental. Posteriormente, encontraron a la media hermana de Henry en Maryland, quien dijo que lo había echado de su casa por abusar sexualmente de sus nietos. Confirmó lamentablemente, según el informe, que Henry estaba viviendo con ella en Maryland, a más de 2.500 kilómetros de distancia de Lubbock en el momento del asesinato. Los Lemons regresaron al Ranger Prince y les dijeron que podían abandonar la estación por su propia voluntad o por la fuerza. No sé si Prince había leído algo de Franz Kafka hasta ese momento, pero esto podría haber sido sacado directamente de las páginas de El Juicio. La hermana menor de Deborah todavía está investigando el asesinato hasta el día de hoy. Un sospechoso estrella, Henry Lee Lucas, y a su lado su compinche Otis Toole,
quien confesó con entusiasmo 600 asesinatos, desencadenando uno de los errores judiciales más espectaculares en la historia moderna de Estados Unidos. El 11 de julio de 1983, la policía de Stoneburg, Texas, arrestó a un vagabundo sin dinero llamado Henry Lee Lucas en relación con la desaparición de dos mujeres, Kate Rich, de 82 años, y Frida Becky Powell, de 15. Les faltaba evidencia para retenerlo, pero pudieron mantenerlo bajo custodia por un cargo de posesión de armas. Lucas era un delincuente condenado que había cumplido 10 años por matar a su propia madre y se le prohibía poseer armas de fuego. En su audiencia del 21 de julio, Lucas admitió los asesinatos de Rich y Powell y luego murmuró: ¿qué vamos a hacer con las otras 100 mujeres que maté? Hubo un momento de silencio atónito antes de que el tribunal confirmara que, de hecho, estaba confesando otros 100 asesinatos. Esta fue una audiencia pública en una sala llena de reporteros que no perdieron tiempo en difundir la historia lejos y amplio, de modo que así nació la leyenda de Henry Lucas, más grande que Elvis, y como el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Cuando Lucas levantó la mano por tantos asesinatos, el sheriff Jim Boutwell, en ese momento un legendario agente de la ley y ex-ranger de Texas, decidió llamar a su antigua unidad, los Texas Rangers, uno de los cuerpos de policía más antiguos y famosos de Estados Unidos, que se remonta al momento en que Texas se separó de México a principios del siglo XIX. Inicialmente, eran una milicia ciudadana encargada de asegurar la frontera contra los ataques de nativos americanos y mexicanos. Durante la Guerra Civil estadounidense, se unieron al ejército confederado bajo el famoso coronel Terry, y luego, después de que Texas fuera readmitido en la Unión, volvieron a ser guardias fronterizos y oficiales de paz. Para 1901, la frontera básicamente había desaparecido y el batallón fronterizo, como se les conocía en ese momento, se disolvió. Las nuevas leyes convirtieron a los Rangers exclusivamente en oficiales de paz. A lo largo de los años, durante la Primera Guerra Mundial, la Ley Seca, la Revolución Mexicana y el auge del petróleo, los Rangers disminuyeron drásticamente. Superados por las presiones del mundo moderno, tuvieron un renacimiento en 1935, cuando se creó el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Este departamento absorbió a los Rangers restantes, aumentó su número y poder, y por primera vez los puso a trabajar exclusivamente como una fuerza policial estatal. Como podemos ver en su historia legendaria, los Rangers son parte de la historia de Estados Unidos, del viejo oeste y especialmente de Texas. Su estado inusual y a menudo ambiguo, así como sus orígenes como milicia fronteriza, han marcado profundamente su cultura y la forma en que operan hasta el día de hoy. En resumen, los Texas Rangers eran una legendaria fuerza policial que colaboraba con un legendario agente de la ley, y nadie tenía dudas de que unir un equipo de trabajo con estos materiales resolvería rápidamente el caso de lo que hizo Lucas. Pegado como lapa, Otis también se había estado metiendo en todo esto durante todos estos años. Aproximadamente una semana después del incidente de los 100 más, Lucas preguntó si se le permitiría enviar una carta a Otis para ver si estaría bien confesar una serie de asesinatos que habían cometido juntos. Se lo permitieron y tuvo una conversación telefónica con los Rangers y otros agentes del orden, escuchando y supervisando la llamada. Según uno de los Rangers presentes, aprovecharon al máximo esta llamada, discutieron sus crímenes pasados y se jactaron el uno al otro tratando de parecer más duros. Estaba claro que había alguna tensión no resuelta entre los dos, con Otis diciendo: ¿recuerdas cuando bebí la sangre para ver cómo sabía un hombre? Incluso bromeó hasta con Henry por negarse a comer la carne de una de sus víctimas cuando la cocinaron con salsa barbacoa. Henry respondió de inmediato diciendo que solo se negó porque no le gustaba la salsa barbacoa, y siguió presumiendo de cuántas mujeres había violado. Después de esta llamada telefónica, Otis Toole comenzó a hablar también, respaldando las declaraciones hechas por Henry, confesando independientemente asesinatos y aprovechando sus privilegios en prisión y la atención de los medios. Especialmente, Otis confesó el asesinato de Adam Walsh, de 6 años. Dijo que agarró a Adam en un estacionamiento de Sears, lo violó durante varias horas en un par de sesiones, y luego, cuando Adam comenzó a exigir que lo llevaran a casa, lo decapitó con un machete. De hecho, afirmó haber conducido con la cabeza de Adam en el asiento trasero durante semanas, olvidándose de ella hasta que la encontró y la arrojó a un canal. La cabeza de Adam fue encontrada en dicho canal, y su padre, John Walsh, todavía cree firmemente que Otis Toole cometió el asesinato. Lo notable de esto es que el dolor y el trauma del señor Walsh le dieron un sentido de misión que lo llevó a crear el exitoso programa de televisión
Los más buscados de América, una sensación televisiva que ayudó a capturar a más de 1000 criminales de los que hemos hablado antes. No es posible decir si Otis Toole mató al joven Adam o no. El caso era comprensiblemente de alto perfil y había estado abierto durante algún tiempo antes de que Otis confesara. Y está claro para mí, después de ver horas de sus entrevistas, que se puede confiar muy poco en casi cualquier cosa que Otis diga, especialmente porque contradice casi todo lo que ha dicho, a veces hasta en una misma frase. Inicialmente, Otis se mostraba reacio a hablar sobre sus crímenes, pero una vez que se enteró de que Lucas estaba llevando a los oficiales a recorridos guiados por las escenas del crimen, comenzó a relajarse y por fin admitió la friolera de 109 asesinatos. Todo comenzó de manera bastante humilde con el grupo de trabajo liderado por el sheriff Boutwell y el ranger de Texas Robert Prince, coordinando un centro telefónico. Llamarían a oficiales de jurisdicciones donde Lucas afirmaba haber matado a alguien y facilitaron entrevistas con investigadores de esas áreas. Como dije antes, algunas de estas afirmaciones fueron investigadas adecuadamente y se descartaron de inmediato. Los asesinatos de Kate Rich y Becky Powell eran convincentes, sin importar lo que los comentaristas posteriores pudieran decir. Lucas conocía los horarios, lugares, fechas y zonas de desecho. Tenía sus pertenencias y las de las víctimas que había desechado, de modo que pudo ayudar a la policía a recuperarlas. Solo mucho más tarde, cuando el castillo de naipes se estaba derrumbando y Lucas estaba haciendo su intento de evitar la pena de muerte, él y su defensa pusieron en duda estas condenas. En ese momento, también había una mujer conocida como Calcetines Naranjas, debido a la única prenda de ropa que llevaba cuando se encontró su cuerpo. Desde entonces, ha sido identificada como Debra Jackson, y ahora hay ciertas dudas sobre si Lucas realmente cometió este asesinato, a pesar de que fue el caso por el cual fue condenado a muerte. Mientras tanto, Lucas confesaba cada vez más y más asesinatos. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que el tipo se volviera famoso. Aparecía en boletines de noticias nocturnos y se le describía rutinariamente como el peor asesino en serie de Estados Unidos. El número de asesinatos atribuidos a él en los medios de comunicación pasó de 100 a 300 y a 600 en poco tiempo. Ya desde antes, la gente estaba mencionando cifras cercanas a 1000. Lucas había alcanzado el estatus de superestrella, con medios de comunicación locales y nacionales solicitando grabaciones de sus entrevistas o estar presentes en algunas de ellas, mientras bañaban al sheriff Boutwell y al ranger Prince en la cálida gloria de la celebridad. Como el propio Lucas dijo en una de sus muchas entrevistas grabadas, «Soy más grande que Elvis». Muy pronto, cientos de oficiales iban a reunirse con Henry, con el grupo de trabajo actuando como sus escoltas y chóferes y controlando el acceso a su estrella sospechosa. Hay bastantes metrajes famosos que muestran a los Rangers sentados con Lucas, riendo y bromeando. En una palabra y en un infame vídeo, los Rangers están sentados en una mesa con su prisionero, quien no está esposado, bromeando sobre cómo deben haber perdido las esposas y frivolizando al respecto. Todos buenos amigos haciendo la obra del Señor. Los periodistas notaron que Lucas podía deambular libremente por la prisión y las estaciones de policía, a menudo abriendo puertas con cerraduras electrónicas al ingresar los códigos que obviamente los Rangers le habían dado. Cuando salían a las escenas de los crímenes, invariablemente, se detenían en restaurantes de comida rápida de camino y de regreso. Al asesino le gustaban especialmente los batidos de fresa, y hasta compraban hamburguesas y cenas con bistec para su prisionero. Lucas se deleitaba con esto. Había nacido en una choza de 4 habitaciones en Virginia. Pasó la mayor parte de su infancia durmiendo en un gallinero y nunca había estado tan bien en su vida. Orgullosamente mostraba a periodistas y oficiales visitantes las pilas de cartones de cigarrillos y se jactaba de que nunca había comido tantas comidas calientes en toda su vida, al menos como lo hizo en una semana bajo el cuidado del grupo de trabajo. También expresó que tenía más dinero para gastar de lo que nunca había tenido antes y describió al sheriff Boutwell como un padre para mí y al ranger Prince como mi hermano. En una ocasión, Lucas admitió el asesinato de un oficial de policía cuya muerte había sido declarada como suicidio. Como resultado, a la viuda se le concedió una reclamación de seguro de vida que, de lo contrario, le habría sido negada. Los Rangers celebraron esto reservando un restaurante y supuestamente gastaron $3,000 en alcohol y prostitutas, aparentemente con su prisionero presente. Es importante señalar aquí que,
Aunque esto parece fatal, no está completamente sin justificación. Hay mucho que decir sobre mantener contento a un informante, y establecer una buena relación con ellos es el estándar de oro de las técnicas de interrogación. No es tan increíble que Lucas tuviera estos sentimientos hacia sus captores, especialmente si eran interrogadores hábiles, y no es tan inusual que los oficiales, después de un periodo prolongado de tiempo, comiencen a hacerse realmente amigos de algún sospechoso de interrogación, especialmente uno tan cooperativo y fácil de complacer como Lucas. Según como lo contaba el propio Lucas, él y Otis salían en largos viajes por carretera buscando personas o lugares para robar. En el camino, recogían autoestopistas, mujeres para Lucas y hombres para Toole. Lucas dijo que prefería matar a las mujeres rápidamente, ya que prefería tener relaciones sexuales con cuerpos muertos. Literalmente declaró: "Una mujer viva no significa nada para mí". Lucas dijo esto en una de las muchas ocasiones en que explicó su preferencia por la necrofilia. Según ellos, generalmente violaban a sus víctimas antes de matarlas, ya sea por estrangulamiento, apuñalamiento, golpes o disparos. Luego, tenían relaciones sexuales con los cadáveres antes de mutilarlos y deshacerse de los cuerpos. Cuando se vieron obligados a abandonar la casa de la madre de Otis, donde compartían una habitación, se llevaron a los sobrinos de Otis, Frank y Becky con ellos, y continuaron cometiendo crímenes sexuales y asesinatos frente a los niños. A veces también cometían robos, ya sea atracos o asaltos a mano armada, matando a sus víctimas para eliminar testigos. Lucas confesó que cuando descubrió que Otis también tenía una inclinación por matar, lo entrenó en cómo variar su modus operandi. Esto comentó textualmente al respecto: "Otis estaba matando personas de la misma manera, con la misma arma cada vez". Luego explicó que le enseñó a Otis a mezclarlo todo, para evitar que la policía en diferentes estados relacionara los delitos entre sí, asumiendo incorrectamente que las fuerzas del orden locales y estatales estaban bien coordinadas entre jurisdicciones. Curiosamente, Otis menciona esta pequeña táctica de oficio como si fuera su propia idea, sermoneando a los periodistas y a los interrogadores policiales, mientras impartía un auténtico curso de asesinato. Quienquiera que haya tenido la idea original, esto, a los ojos de la policía, explicaba los diferentes modos de asesinato en cientos de víctimas, lo cual en cualquier otra circunstancia sugeriría fuertemente que habían sido asesinados por personas completamente diferentes. De todos modos, en algún momento durante su racha de años, fueron reclutados por un culto satánico. El culto quería usarlos como sicarios y les dieron varios meses de entrenamiento para convertirse, en palabras de Lucas, en máquinas de matar para Satanás. A veces, se les asignaba encontrar niños para ser sacrificados en rituales o se les instruía para violar y matar personas con el fin de difundir el mal en el mundo. Otras veces se les enviaba para eliminar amenazas para el culto o personas que el culto consideraba demasiado divinas o propensas a difundir el bien en la sociedad. Aparentemente, estos trabajos eran bien remunerados, con algunos asesinatos reportando hasta $10,000. Aparentemente, todo esto llegó a su fin cuando Becky y Lucas se enamoraron y huyeron juntos, abandonando a Otis. Cuando le preguntaron sobre él durante una entrevista, Otis respondió: "Henry era una persona a la que solía amar, pero ese amor se convirtió en odio. Si lo viera ahora, me gustaría meterle un bate de béisbol directamente en la boca, bien adentro. Luego, lo empujaría tan profundo que saldría por su trasero, sobresaliendo de su culo. Luego, lo pondría en una parrilla y habría gente alrededor, todos los policías y los guardias, y comerían barbacoa. Y luego les diría: acaban de comer un cuerpo humano. Eso es lo que me gustaría hacerle". Igual estaba algo molesto por Henry huyendo con su sobrina. El grupo de trabajo de Henry Lee Lucas, el que Boutwell y Prince habían montado, se convirtió en un centro de distribución a gran escala. Una cosa que se pierde en este caso es el hecho de que, de hecho, había un asesino en serie sospechado operando alrededor de los condados de Lubbock y McLennan en ese momento, y el sheriff Boutwell y Conway estaban bajo una presión significativa para obtener resultados en la investigación. Entonces, cuando Kate Rich y Becky Powell desaparecieron con un claro sospechoso que había sido condenado por el asesinato de su propia madre, es probable que realmente pensaran que tenían al hombre correcto. Incluso es posible que Henry Lucas fuera su asesino o al menos fuera responsable de algunos de los asesinatos.
Por lo tanto, los pasos iniciales tomados al llamar a las autoridades estatales en forma de los Texas Rangers, establecer un equipo de trabajo y cuestionar a su prisionero sobre otros asesinatos en la zona, todo esto no solo era razonable, sino también un buen trabajo policial, especialmente a la luz del hecho de que la primera confesión de Henry, lo de los 100 más, fue espontánea. Donde la mayoría de las personas comienzan a encontrar fallas es en la forma en que los Rangers permitieron que la confesión de Lucas se expandiera sin control y en la falta de trabajo policial realizado por los sheriffs y los Rangers a medida que avanzaba la investigación. De hecho, llamar investigación esto es demasiado halagador para lo que realmente sucedió. En primer lugar, estaba la naturaleza del sospechoso. Los policías están expuestos a muchas confesiones falsas, especialmente aquellos con experiencia en casos de alto perfil. Hay una rama completa de la psicología criminal que se ocupa exclusivamente del fenómeno de las confesiones falsas, y aún así, a veces les resulta difícil explicar por qué sucede. Pero lo que han hecho extremadamente bien es desarrollar una tipología para un confesor típico. Es amplia ya que existen muchos tipos diferentes, pero Henry Lucas encaja perfectamente. Sus patéticas ansias de complacer, su apego parasocial con sus captores, la forma en que daba suposiciones salvajes hasta que acertaba en los detalles correctos, y sus explicaciones cada vez más inverosímiles de por qué no los conocía. Todo esto y más debería haber hecho sonar las alarmas para los miembros del equipo de trabajo y la multitud de policías e investigadores de otros estados que se le acercaron. Para ser justos, algunos de los Rangers en el equipo de trabajo tenían dudas, pero rápidamente fueron intimidados al silencio o reasignados a otras tareas, por lo que el carnaval de muerte de Henry Lucas siguió adelante. Para 1895, el espectáculo de Lucas estaba en su apogeo, con múltiples documentales, reportajes de noticias, artículos y entrevistas, manteniendo vivo el interés del público en estos asesinos fenomenales. Fue afortunado o desafortunado que las confesiones de Henry coincidieran con el comienzo del pánico por el abuso del ritual satánico en la década de 1980, iniciado por Lawrence Pazder y su esposa y paciente Michelle Smith, quienes publicaron un libro sobre supuestos recuerdos recuperados de Arra, es decir, abuso ritual satánico que ella había sufrido de niña. Casi no hace falta señalar que la terapia de memoria recuperada es basura y causó un daño incontable y sufrimiento hasta que se desacreditó. Y aunque siendo justos sí provocó un aumento en la financiación para la protección de los niños, en cualquier caso, la idea de secuestrar, violar, torturar y comer a los inocentes estaba muy presente en la mente del público estadounidense en ese momento, por lo que la existencia de un ejemplo aparentemente concreto de este fenómeno despertó un gran interés en ellos, y tal vez no resultó tan increíble como podría haber sido sin el pánico por el Arra. Además, el malhechor estaba siendo llevado ante la justicia por los legendarios Texas Rangers. Un resultado fantástico y una historia que da buena sensación de alguna manera, a pesar de todos los escalofriantes detalles. El problema era que personas inteligentes y experimentadas comenzaban a tener serias dudas sobre el caso construido contra Henry y Otis. Mencioné antes que sus raíces en las milicias fronterizas fueron formativas para su enfoque policial en general. Y vale la pena agregar aquí que también contribuyó a una crisis existencial por la que habían estado pasando, que podría decirse que comenzó con el caso de Henry Lucas. Los Rangers son una fuerza orgullosa y altamente tradicional que ha mostrado una resistencia obstinada a cualquier intento de modernizar sus métodos. Hubo regulaciones masivas cuando las primeras mujeres Rangers juraron su cargo, con algunos Rangers antiguos expresando dudas sobre si las mujeres podrían adaptarse al estilo de vida al aire libre asociado con ser un Ranger. Todo ello, a pesar de que incluso en ese entonces, los investigadores tenían tantas probabilidades de tocar la armónica alrededor de una fogata mientras servían latas de frijoles como tú o yo. Ha habido múltiples instancias hasta el día de hoy en las que los Rangers han comprometido fatalmente las investigaciones al aferrarse obstinadamente a técnicas de investigación y suposiciones que se considerarían pintorescas en la década de los 30. Esto no pretende menospreciar a esta orgullosa y legendaria fuerza. Los Texas Rangers están haciendo esfuerzos sinceros y significativos para reformarse, pero están limitados por sus propias leyendas y la cultura que sustenta. El proceso es agonizantemente lento, lo que puede explicar en parte por qué su investigación sobre Henry Lucas fue tan rudimentaria y superficial. Uno de los delitos a los que Henry había confesado fue la violación y asesinato de Rita Salazar
y el asesinato de su cita Frank Kevin Key en 1978 en el condado de McLennan, Texas. Fue un caso de alto perfil que estaba abierto en los libros del recién nombrado fiscal de distrito de McLennan, Vic Feazell. Feazell inicialmente consideró la confesión como un regalo, algo que haría carrera. De hecho, dijo, habría sido genial tener mi foto en el periódico con un ranger a mi lado, con la versión real de Hannibal Lecter. Los fiscales de distrito son funcionarios electos en los Estados Unidos y cerrar casos de alto perfil es probablemente la mejor manera de garantizar su continuidad. Afortunadamente, para todo el mundo, Feazell era un tipo consciente y envió debidamente a sus investigadores a buscar pruebas corroborativas de las afirmaciones de Henry, pero no pudieron encontrar ninguna. Sin embargo, lo que encontraron fueron a Bob y Joyce Lemons, quienes ya se habían asociado con periodistas de investigación del Dallas Times Herald, Hugh Ainsworth y Jim Henderson. Convencidos de que Henry ni siquiera había puesto los ojos en su hija asesinada, Deborah Sue Feazell decidió inspeccionar el archivo de los Rangers sobre el caso, pero descubrió que había sido bloqueado, no solo en la base de datos estatal, sino también en la federal, lo cual fue muy perturbador. Mientras tanto, Ainsworth y los Lemons estaban rastreando pacientemente los movimientos de Henry y Otis por todo el país, y ya habían logrado cierto éxito modesto. Feazell fue a su jefe, el fiscal general de Texas, Jim Mattox, solicitando la aprobación para iniciar una investigación exhaustiva. El fiscal general Jim Mattox, quien no era fanático del Departamento de Seguridad Pública al que pertenecían los Rangers, le dijo a Feazell que siguiera adelante, lo que inició el excelente trabajo de investigación que culminaría en un informe de Lucas de 60 páginas. Pero los Rangers no iban a dejar escapar su premio tan fácilmente, y aquí es donde las cosas se ponen realmente sospechosas. Hasta ese punto, en realidad no es demasiado difícil ver al grupo de trabajo como atrapado de manera incompetente en una posición imposible. Han sido elogiados públicamente como héroes nacionales y se les ha atribuido la captura y exposición de una gran amenaza para el público, pero esto necesariamente significaba que también estaban bajo una intensa vigilancia por parte de los medios y las autoridades. Retroceder en su posición actual de creer en Henry Lucas y Otis Toole hubiera sido catastróficamente vergonzoso, y es fácil entender cómo podría parecer razonable simplemente aferrarse fuertemente y desmontar lentamente el tigre en el que habían estado montados. Hugh Ainsworth fue objeto de intimidación y también fue víctima de un allanamiento en su hogar donde no se encontró nada, pero sus documentos profesionales fueron confiscados y Feazell, quien se preguntaba cómo diablos los Rangers habían logrado bloquear la base de datos federal, obtuvo su respuesta cuando el FBI de repente lo acusó de extorsión, corrupción e incluso homicidio, acusándolo con una colección de cargos que podrían llevarlo a prisión durante 80 años. Resulta que los Rangers tenían una estrecha relación con el FBI. James B. Adams, entonces director del Departamento de Seguridad Pública, la organización matriz que dirigía a los Rangers, había sido anteriormente el segundo al mando del FBI y había sido acusado, entre otras cosas, de formar parte de una operación para intentar chantajear a Martin Luther King Jr. para que abandonara su vida pública o se suicidara. Adams insistió en que todo esto fue obra de su jefe J. Edgar Hoover. La investigación de Feazell desató una enemistad a muerte entre Adams y Feazell, y Adams utilizó todos los trucos del libro para silenciar al joven fiscal. Los testigos que habían declarado contra Feazell resultó que habían sido presionados por el IRS o el Departamento de Justicia, o ambos, y más tarde se descubrió que la compañía Bellow, propietaria de la estación de televisión WFAA y rival del Dallas Times Herald, el diario Dallas Morning News, estaba coludiendo con Adams para ayudar a difamar a Feazell, lo que explicaba por qué un importante locutor de Dallas estaba dispuesto a publicar historias sobre Feazell que eran notoriamente falsas y obvias. Incluso mientras él estaba enfrentando efectivamente un juicio por su vida, fue difamado públicamente por los Rangers y el FBI, quienes aprovecharon cada oportunidad para presentarlo ante las cámaras de noticias de WFAA. Investigadores intrépidos reunieron minuciosamente la cronología más exacta posible de los movimientos de Henry y Otis, verificando e incorporando el trabajo previo realizado por Ainsworth Henderson y la familia Lemons.
Lo que reveló esto fue que era físicamente imposible que hubieran cometido muchos de los asesinatos que afirmaban y altamente improbable que hubieran hecho el resto. Había un puñado de asesinatos reclamados por Otis y Henry, respectivamente, donde de hecho estaban en prisión en esos momentos. Durante el período en el que afirmaban haber cometido los asesinatos en frente de Becky y Frank, los registros escolares muestran que estaban presentes en la escuela a cientos o miles de kilómetros de distancia. Durante un periodo en 1979, cuando los Rangers tenían a la pareja cometiendo 46 asesinatos en 16 estados, Henry cobró 43 cheques semanales en el mismo supermercado Buy Right en Jacksonville, Florida, y el dueño de la tienda testificó haber visto a Henry y Becky personalmente en numerosas ocasiones. La política de la tienda también prohibía a los empleados cobrar cheques para personas que no reconocieran personalmente, una política que los investigadores vieron que se aplicaba rigurosamente cuando visitaron la tienda, lo que significa que Henry al menos debió haber estado allí. Además, la empresa para la que trabajaban los tenía registrados prácticamente a tiempo completo durante todo el período, lo que significa que Henry y Otis, incluso si se hubieran escapado del trabajo, debieron haber estado corriendo por todo el país como moscas azules. Y además de todo esto, una vez que Henry perdió su trabajo en Jacksonville, se mantenía vendiendo chatarra a diversas plantas de reciclaje de metal en la zona, una de las cuales había conservado recibos detallados de ventas y testificó que Henry y Becky aparecían frecuentemente en persona para realizar sus ventas, incluso recordaban e identificaban correctamente su vehículo debido a la frecuencia con la que veían a la pareja. Esto plantea la pregunta, si estaban cobrando todas esas tarifas de asesino a sueldo de $10,000, ¿por qué Henry aún necesitaba vender chatarra para sobrevivir? En la oficina de Feazell le dieron a Henry el apodo de Rocketman, porque concluyeron que debió haber estado viajando en un cohete para cometer todos esos asesinatos en todos esos lugares. Jim Henderson del Dallas Times Herald comentó que no podría haber cometido todos los asesinatos a menos que hubiera estado atado a la punta de un misil guiado. Los Rangers, que realmente no se molestaron en verificar nada de esto, lo explicaron todo acusando al capataz de fraude en la facturación, una práctica en la que los empleados no se van a casa, pero el contratista principal sigue facturando por su trabajo, que luego es reembolsado por el capataz. Descartaron los registros escolares, las ventas de chatarra y todo lo demás diciendo que cualquiera podría haber estado allí cobrando cheques y vendiendo cobre y cosas por el estilo. Pero no solo eran registros documentales. Feazell, Ainsworth y los Lemons habían rastreado a los familiares y asociados de Henry y asociados, ninguno de los cuales quería volver a verlo, a menos que tuvieran la oportunidad de hacerle daño. Y dieron una imagen de su paradero día a día, lo cual lo tenía básicamente con una coartada durante todas las semanas, a excepción de unas pocas aquí y allá. Básicamente, cualquiera que estuviera realmente interesado en resolver el caso, habría cerrado todo en ese momento y habría realizado una auditoría exhaustiva y, lo más importante, habría reabierto los casos que sus confesiones habían cerrado, ya que por cada uno de estos casos había un posible asesino que había quedado impune. Lo que hicieron los Rangers, en cambio, fue ignorar a los Lemons y a cualquiera que tuviera dudas, intimidar y acosar a los reporteros del Dallas Times Herald e intentar inculpar a Vic Feazell. En 1985, el fallecido y grandioso Dallas Times Herald publicó sus hallazgos de investigación, abriendo 2 latas, una de gusanos y la otra de upas, del equipo de investigación de Henry Lee Lucas. Desafortunadamente, el periódico Herald había cerrado, pero pude encontrar una copia de archivo en la Wayback Machine y es absolutamente devastador. Sorprendentemente, sin embargo, no fue un golpe mortal para el mito de los asesinos mefistofélicos que ocultan su astucia infernal detrás de fachadas de campechanía sureña. La historia apenas causó un revuelo, pero sí impulsó la investigación de Jim Mattox y el fiscal Feazell, y en 1986 se publicó el informe Lucas. Este contenía un resumen de la cronología detallada de Henry Lee y, en menor medida, de Otis Toole, cruzado con los asesinatos a los que habían confesado. Es obvio a simple vista, al echar un vistazo rápido a sus columnas mecanografiadas con orden, que la gran mayoría de estos asesinatos no solo no podrían haber sido cometidos por estos dos, sino que era muy improbable que estuvieran relacionados. Los patrones de munición variaban en un grado preocupante,
y los perfiles de las víctimas se distribuían ampliamente en cuanto a edad, sexo y variaciones raciales en MO. Y el perfil de las víctimas no es concluyente, por supuesto, pero incluso las investigaciones más minuciosas deberían haber sido impulsadas por esto para hacer algunas preguntas básicas. Resultó que el archivo de la fuerza de trabajo básicamente no contenía más que registros de entrevistas, documentos de trabajo y sinopsis, y un registro escaso de confesiones que consistía en el nombre de la víctima, la fecha y el lugar, y si el crimen se atribuía a Henry o Otis o a ambos. Una investigación más profunda reveló aún más agujeros en el caso contra Henry y Otis. Henry había comenzado a proporcionar dibujos de los lugares donde arrojaba los cuerpos de las víctimas y podía proporcionar niveles inusuales de detalles, incluso el color de los ojos, lo cual debería haber sido una señal de alerta por sí solo. Resulta que varios investigadores le habían estado dando información de los archivos del caso de diferentes maneras. En algunos casos, era obvio que los interrogadores pacientemente hacían las mismas preguntas una y otra vez, hasta que una de las conjeturas salvajes de Henry acertaba, después de lo cual le proporcionaban un dato de información y luego repetían el proceso. Estas confesiones eran grabadas y utilizadas como evidencia, pero se editaban en gran medida, excluyendo la confusión y la inexactitud de Henry, y se presentaban versiones modificadas ante el tribunal. En otras ocasiones, los miembros de la fuerza de trabajo compartían secretamente detalles clave de un crimen con Henry antes de una de entrevista para evitar contaminar las pruebas, pero no parecen haber respaldado esto con ninguna supervisión ni control de ningún tipo, lo cual probablemente no sea sorprendente dado lo que ellos mismos estaban haciendo. Otis, que era menos famoso y recibió un trato ligeramente menos estelar, pasó por un proceso similar, haciendo conjeturas salvajes sobre los asesinatos y las escenas del crimen hasta que dio con la respuesta correcta. Todo esto y más fue revelado en investigaciones realizadas por Mattox, Fiesel y otros. Por cierto, Vic Fiesel fue absuelto de todos los cargos en su contra y recibió la compensación por difamación más grande en la historia de Estados Unidos, $58 millones. Esto fue contra el canal de noticias WFA, que ayudó al director del Departamento de Servicios Públicos. Posteriormente, se convirtió en el abogado de Henry Lucas por un tiempo y ahora ejerce en práctica privada y, comprensiblemente, tejerá cuentos salvajes de corrupción gubernamental en todos los niveles a cualquiera que lo escuche. Sus escritos y entrevistas de podcast sobre el caso Lucas son excelentes. Sin embargo, no quiero dar la impresión de que está loco, pero definitivamente parece resentido y ¿quién puede culparlo por eso? Lo que siguió fue un poco de catástrofe para los Texas Rangers. En público y en círculos se vieron afectaron directamente. Tenían tanto huevo en la cara como una granja entera de gallinas. Curiosamente, no hubo muchas consecuencias concretas para este monumental desastre. Hay algunas razones para esto, y vale la pena revisarlas. En primer lugar, el grupo de trabajo se apresuró a señalar que en realidad no se les asignó la tarea de investigar la gran mayoría de los delitos que el perico confesó, y tienen razón. En la mayoría de estos casos, técnicamente, la responsabilidad recayó en las jurisdicciones individuales que investigaban cada delito. Esta es una de las razones por las que los archivos del grupo de trabajo eran tan escasos. El grupo de trabajo insistía en que Boutwell y Prince existían simplemente para facilitar su acceso a Henry Lee Lucas, y cualquier error cometido en el proceso de obtener información de este acceso no debería atribuirse a ellos. Esto es parcialmente cierto. Si los policías de Maryland, Virginia, California y otros lugares vienen a interrogar a un sospechoso y luego lo acusan de delitos que él ha confesado, ¿en qué momento entran los Texas Rangers en escena? Desde un punto de vista estrictamente legal, el argumento es bastante irrefutable. Claro, como personas razonables, sabemos que tienen el deber de cuidado y diligencia como una agencia estatal de aplicación de la ley. Es obvio que este idiota, obviamente trastornado que confiesa todos los crímenes que se le ponen delante, debería haber sido examinado o incluso interrogado adecuadamente al menos una o dos veces. El grupo de trabajo prácticamente anunció a Henry Lee como una forma ingeniosa de resolver casos y mejorar las estadísticas para cualquier fuerza policial, dispuesta a creer en la ficción del grupo de trabajo de que Henry Lucas y Otis Toole eran demonios de Satanás, fingiendo ser vagabundos de poca inteligencia.
pero dentro de la definición estricta de las tareas y competencias del grupo de trabajo, que fueron esbozadas apresuradamente en detalle justo después de que todo se derrumbara, en realidad no habían hecho nada criminal que pudiera ser fácilmente demostrado. Había muy pocas razones para demostrarlo. Cerca de 100 fuerzas policiales y agencias de investigación estaban implicadas en lo que, en el mejor de los casos, era una incompetencia asombrosa y, en el peor de los casos, una corrupción pasmosa. La confianza del público en todo el sistema de justicia estadounidense estaba en juego. Una idea que no era tan recomendable entonces como lo es hoy. Y había poderosos intereses a favor de simplemente barrer todo esto bajo la alfombra y soportar la ridiculización mientras tanto. Y luego estaba el hecho algo increíble, de que la ridiculización en realidad no era tan mala después de todo, increíblemente. Incluso con todas las pruebas reveladas por personas que habían apostado sus medios de vida y futuros para hacerlo público, existía una insistencia obstinada en creer en las confesiones de todos modos. El mito creado por el grupo de trabajo había resonado tan poderosamente con el público estadounidense que hasta el día de hoy hay numerosas fuentes, algunas lamentablemente bastante autorizadas, que jurarán ciegamente que Henry Lucas y Otis Toole eran todo lo que afirmaban ser. Si esto parece increíble, solo ve a la mitad de la primera página de Google y verás resultados que aún les atribuyen a estos dos ser los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, presentando sus confesiones obviamente fabricadas como hechos. Estos sitios son alarmantemente numerosos y espero completamente ver a algunas personas en los comentarios maldiciendo mi nombre y el de otros, insistiendo enérgicamente que Henry Lucas y Otis Toole hicieron todo lo que afirmaron haber hecho. Es importante hacer aquí un comentario rápido sobre la conspiración. La mayoría de los periodistas, incluidos los realizadores de la reciente serie documental de Netflix The Confession Killer, están de acuerdo en que en realidad no hubo una conspiración concertada para alentar a Henry y Otis a hacer confesiones falsas. No fueron coaccionados especialmente, y la primera confesión no fue solicitada. La impresión fuerte aquí es que, hasta cierto punto, todos los involucrados inicialmente pensaron que estaban haciendo lo correcto. La relación amistosa con los sospechosos se puede explicar a través de técnicas de interrogación. La provisión de detalles del expediente policial claramente se racionalizó como una ayuda para un sospechoso que no podía recordar todos los detalles de sus cientos de crímenes. Y había personas dentro y fuera del grupo de trabajo que cuestionaron o descartaron confesiones como resultado de un buen trabajo policial. Al final, solo se obtuvieron 11 condenas por asesinato, así como una sentencia de muerte para Henry Lucas, y parecía bastante claro que los asesinatos de los que Otis fue condenado fueron realmente cometidos por él. Donde todo salió mal fue cuando el grupo de trabajo perdió el control del objetivo de la empresa y luego intentó encubrirlo bajo escrutinio. Lo que intento decir aquí es que sí, definitivamente hubo conductas indebidas, pero realmente no parece que nadie haya planeado hacerlo desde el principio. Por supuesto, muchas personas, incluyendo a Vic Feazell, no están de acuerdo, y todo lo que puedo decir al respecto es que no estoy lo suficientemente seguro de la opinión mayoritaria de que esto fue un error que se fue acumulando en lugar de un plan oscuro desde el principio para descartar lo que dicen, especialmente porque está claro que, en el intento de silenciar a sus críticos, se puso en marcha una conspiración completa digna de Hollywood, sobornando al Departamento de Justicia y al Servicio de Impuestos Internos en un intento de encarcelar a un funcionario público y silenciar cualquier voz escéptica. Volviendo al mundo antiguo, la pregunta de qué constituía o no la historia era en su mayor parte un tema inexplorado, principalmente porque las reglas de la historia tal como las practicamos hoy aún se estaban formando. El problema era que la inmensa totalidad del pasado y el presente no podía ser registrada, ni siquiera es realmente posible hoy en día, pero había desacuerdo sobre cómo seleccionar lo que debía ser presentado o enfatizado para crear un relato histórico. Uno de los conceptos que Libby y otros propusieron fue la dignidad de la historia. La idea básica era que, dado que la historia era un asunto refinado, principalmente preocupado por grandes asuntos de Estado, reyes y generales y cosas por el estilo, había un montón de cosas relacionadas con la vida cotidiana común que simplemente no importaban lo suficiente como para manchar la historia. Es por eso que conocemos el itinerario exacto de Julio César la mañana de su muerte, pero no cómo funcionaba o siquiera existía la red de microcréditos que sustentaba todo el sistema de mercado romano.
Sé que parecen estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia de un par de presuntos asesinos en serie en la América de los 80, pero es un problema relevante para cualquier persona que intente investigar sus vidas y acciones. El hecho es que Henry Lee Lucas y Otis Toole existieron en un mundo que se oscurece por el hecho de que aún se considera por debajo de la dignidad de la historia. Lo pondría de otra manera: toda la empresa de la historia no es adecuada para capturar la vida de los más pobres, principalmente debido a los débiles ecos de la antigua superioridad que aún persiguen a la historiografía hasta cierto punto hasta el día de hoy. Incluso con el escrutinio al que se sometieron sus vidas después de comenzar a intercambiar confesiones por cenas y cigarrillos, aún es difícil encontrar fuentes de buena calidad sobre sus vidas y acciones, lo que significa que una vez más, tengo que hacer una nota sobre mis fuentes. Una proporción preocupante de los relatos de sus primeras vidas se basa únicamente en el testimonio personal de dos mentirosos probados, Henry y Otis. Dicho esto, dado la notable consistencia de estos relatos en contraste con sus representaciones de sus vidas posteriores, he aceptado esto, aunque con una buena dosis de escepticismo. También he hecho uso del informe Lucas, una cronología minuciosa compilada por Mattox y el fiscal Fiesel, principalmente debido al alcance y las reglas de esa investigación, donde se propusieron establecer una clasificación de tipos de evidencia, o como cualquier buen investigador o analista de inteligencia debería hacer, priorizando los registros documentales, luego los testimonios de primera mano, y luego todas las demás fuentes secundarias y terciarias. También he utilizado la opinión judicial completa en la apelación de Henry Lee Lucas y el estado de Texas, el informe de apelación de Lee, que contiene una gran cantidad de pruebas primarias, así como actualizaciones y resúmenes de las diversas investigaciones realizadas hasta 1989, incluyendo los de Mattox y Fiesel. También he priorizado varios documentos judiciales relacionados con demandas presentadas por y contra las diferentes agencias de aplicación de la ley involucradas, así como la escasa colección de documentos policiales de acceso público que no están contaminados por, todo este maldito asunto. Más allá de esto, hay una cantidad considerable de periodismo de investigación, comenzando con la exposición inicial de Sterling en el Dallas Times Herald, y una variedad de otras fuentes, incluyendo Time, Vox, AP, y así sucesivamente. También se realizaron diversas entrevistas a lo largo de los años por parte de reporteros y cineastas, incluyendo al sheriff Boutwell, al ranger Prince Vic Fiesel, a Bob y Joyce Lemons, documentalistas Taki Oldham y Robert Kenner, el reportero Jim Henderson y, por supuesto, Henry y Otis mismos. Estas entrevistas estuvieron disponibles para reunir detalles que estaban confusos, disputados o ambos. Básicamente he descartado casi todo lo demás. Casi todas las fuentes secundarias cometen una serie de errores elementales o son poco más que ejercicios de morbo. Algunos de los grandes canales de True Crime lo hacen bien, pero a menudo son muy superficiales en los detalles, por razones que entiendo completamente. En cualquier caso, lo que sigue es el mejor relato de sus vidas que pude reunir. Debo mencionar que Henry y Otis llevaron existencias caóticas y peripatéticas, y no he incluido cada viaje sin sentido por todo el país o cada pareja sexual breve. Esto es más bien un resumen de los momentos destacados, centrándonos en los eventos que arrojan luz sobre el caso o sobre el carácter y la naturaleza de los dos hombres. En cuanto a la cronología real, Henry Lee Lucas nació en 1936 en Blacksburg, Virginia, en una choza de 4 habitaciones donde su madre, Viola, se ganaba precariamente la vida como prostituta. Henry era el más joven de 6, 8 o 9 hermanos, la mayoría de los cuales habían sido enviados con parientes o al cuidado de familias adoptivas para cuando él nació. Su padre era un alcohólico que perdió ambas piernas después de desmayarse borracho en las vías del tren y ser atropellado por uno. Él complementaba los ingresos del hogar fabricando y vendiendo licor ilegal. Muchas cuentas afirman que Henry era un borracho desenfrenado, y este hábito comenzó con su padre dándole licor ilegal cuando era niño. Viola parece haber tomado aversión a su hijo y regularmente lo golpeaba. También lo obligaba a presenciar sus encuentros sexuales con clientes. A partir de los 7 años, comenzó a vestirlo como niña con la esperanza de prostituirlo, tanto con hombres como con mujeres. Esto es uno de los pocos detalles tempranos que podemos corroborar, ya que la Junta Escolar emitió una orden judicial para obligar a Viola a detenerse. A los 8 años, se peleó con uno de sus hermanos y este le cortó el ojo con un cuchillo.
La negligencia de Viola hizo que la herida se infectara y el ojo fue reemplazado por una prótesis. Ese mismo año, Viola lo llamó para que presenciara un encuentro sexual aterrador y cuando no respondió, se enfureció tanto que lo golpeó en la cabeza con una tabla, dejándolo inconsciente. Los registros son escasos, pero Harry parece haber estado en coma durante varios días, primero en el gallinero que era su habitación y luego en el hospital. En 1949, cuando Henry tenía 13 años, su padre huyó de casa, o simplemente se emborrachó y quedó dormido en una montaña de nieve, lo que le causó una fatal neumonía. Henry no pudo soportar ser el único objetivo de la ira de Viola y huyó al año siguiente, haciendo autostop hasta Lynchburg en 1951, donde afirma haber violado y asesinado a una chica de 17 años, Laura Burnsley, que coincide con su descripción. Sin embargo, el cuerpo de Laura nunca fue encontrado, por lo que no está claro si fue asesinada realmente. Lucas más tarde retractó esta confesión, y aunque es una historia de víctima cero perfecta, es posible que nunca haya ocurrido realmente. Alrededor de esta época, fue enviado a una escuela reformatoria donde se le realizó un examen de coeficiente intelectual, que arrojó un resultado en los 70, lo cual es muy bajo. Parece que se involucró con una pandilla local y se dedicó a los robos y allanamientos. En 1954, a los 17 años, fue declarado culpable de 2 cargos de robo y condenado a 6 años de prisión estatal de Virginia. Ha descrito este periodo de manera alternativa como uno de los más felices de su vida, diciendo que tenía una cama y comidas calientes regulares por primera vez y como un infierno viviente donde fue violado repetidamente. Parece que Lucas era bisexual y tuvo una serie de relaciones consensuales con otros reclusos. Su sexualidad parece haber sido motivo de conflicto, ya que ofreció relatos contradictorios sobre sus encuentros sexuales con hombres, negando que hayan ocurrido, diciendo que los disfrutó o afirmando que fueron no consensuales. Vale la pena mencionar que su negación se intensificó después de su conversión al cristianismo en 1957. En 1957, Lucas y otros pocos escaparon de una cuadrilla de trabajo, pero fue rápidamente recapturado y cumplió otros 2 años antes de ser liberado bajo libertad condicional. Al ser liberado, se fue a Tecumseh, Michigan, a vivir con su hermana mayor Carol, y se comprometió con una chica con la que había estado intercambiando cartas. Viola se enteró de esto y viajó a Michigan para visitarlo. Para ese entonces, Viola ya estaba en sus 70 y no ganaba como solía hacerlo, así que decidió obligar a Henry a regresar a Blacksburg para cuidar de ella. Henry no estaba precisamente enamorado de esta idea y se negó. Fueron a un bar para discutirlo, se emborracharon y cuando regresaron a casa de Carol, Viola comenzó a golpearlo con un palo de escoba. Según Henry, él reaccionó en defensa propia y la golpeó en el cuello sin darse cuenta de que tenía un cuchillo en la mano. Henry robó un carro y huyó hacia Blacksburg antes de reconsiderarlo y tratar de hacer autostop para regresar a Michigan. En el camino, fue recogido por la patrulla de carreteras y acusado del asesinato de su madre. El tribunal rechazó su alegato de legítima defensa y fue condenado a 20 a 40 años de prisión. Cumplió 10 años y fue liberado en 1967. Casi de inmediato fue arrestado por intentar secuestrar a 2 chicas adolescentes y fue encarcelado nuevamente, siendo liberado el 22 de agosto de 1975. A partir de aquí, se dirigió en automóvil hacia Maryland, donde vivía su media hermana Almeida Kaiser. Se encontró con ella el 23 o 24 de agosto, lo cual es importante, ya que supuestamente asesinó a Deborah Sue Agnew Williams a 2.500 kilómetros de distancia el 24 de agosto. El 5 de diciembre de 1975, Henry se casó con Betty Crawford, viuda de uno de sus sobrinos, en Elkton, Maryland. Varios miembros de la familia asistieron a la boda, lo cual no es sorprendente, considerando que estaba casándose con un miembro de la familia. Pasaron la noche en Chatham, donde otra de sus sobrinas tenía un lugar. Este es el día en que supuestamente asesinó a Linda Beichler, de 19 años, apuñalándola 19 veces con un cuchillo de cocina en Lancaster, a 115 kilómetros de distancia de Elkton y a más de 64 de Chatham. Es posible que Henry se haya casado, haya viajado a otros estados con su familia y luego haya hecho un viaje de 2 horas de ida y vuelta para asesinar a una mujer sin que nadie se diera cuenta, pero parece un poco dudoso. Durante su tiempo como hombre casado,
Henry vivió en parques de casas rodantes y hacía autostop buscando trabajo y vendiendo chatarra. Trabajó en algunos empleos, la mayoría de los cuales no duraron más de una semana, y su familia dejó de darle nuevos trabajos. Viajó, pero no tanto como afirmaba. Cuando se le preguntó, la familia extendida de Henry dijo que rara vez se ausentaba por más de un día, excepto por algunos viajes de trabajo aleatorios de una semana que hizo para buscar empleo o perseguir alguna idea descabellada. Esto es importante, ya que el patrón de vida descrito por sus convivientes no coincide de ninguna manera con el descrito en sus confesiones. Sin embargo, este periodo relativamente estable no duró mucho, ya que Henry comenzó a abusar sexualmente de sus hijastras preadolescentes. Justo antes de casarse con Betty, su media hermana Almeida vio sangre en su ropa interior y lo confrontó al respecto. Según Almeida, Lucas le preguntó si quería dejarlo, y ella dijo que no tenía que hacerlo a menos que estuviera abusando de sus nietas. Al día siguiente, robó el camión de su esposo, Wade, y se fue por la carretera para no volver nunca más. Otis Toole nació en Jackson, Florida, en 1947. Sus padres eran alcohólicos abusivos, y parece que desde muy joven Otis fue obligado a participar en actividades sexuales con parientes y amigos de la familia. También afirma que fue agredido sexualmente por su hermana mayor antes de los 10 años, y que se dio cuenta de que era gay alrededor de los 12, y se convirtió en un prostituto masculino a los 14 años. Otis dijo que su abuela era una satanista que lo involucraba en rituales satánicos, lo cual es bastante dudoso. También cuenta una historia de ser vestido como una niña por su madre y ser prostituido con amigos de la familia. No era infrecuente en la mitad del siglo XX y en algunas partes de Estados Unidos que los padres vistieran a los niños varones como niñas, y Hemingway es probablemente el ejemplo más famoso. En Estados Unidos, la ropa diferenciada por género se volvió la norma alrededor de 1920, pero había regiones del país que estaban muy atrasadas. Con Lucas y posiblemente Toole parece haber un motivo sexual, pero este es uno de los muchos casos en los que la historia de un hombre puede estar mezclándose con la de otros. En el caso de Lucas, hay evidencia fotográfica de él vestido con un vestido y rizos, pero no hay evidencia similar con Toole. Es posible, sin embargo, que estos dos hayan establecido una conexión debido a historias de vida muy similares, y que todo sea cierto. Ciertamente se verificó en las investigaciones de Feazell que tanto Toole como Lucas fueron objeto de negligencia y abuso horribles, y parece indiscutible que Otis fue abusado sexualmente durante su juventud. En cualquier caso, Otis llevó una vida errante, vagando por el suroeste de Estados Unidos pidiendo dinero y ofreciendo su cuerpo. Afirma haber matado a un vendedor ambulante que le propuso sexo atropellándolo con su auto a los 14 años. Se sospechaba que Otis estaba involucrado en varios asesinatos de hombres y mujeres durante los años 70 y era conocido como piromaníaco, experimentando excitación sexual al prender fuego, especialmente cuando pensaba que podía estar quemando a personas. Otis probablemente merece un video propio, a pesar de ser considerado generalmente como el segundo violinista de Henry. Es posible que Otis haya tenido mucho más control en la relación de lo que se le atribuye, y en términos de lo que se puede verificar, parece que él fue el más violento. Durante la investigación de Feazell, casi todos los asociados de Henry Lee quedaron impactados al descubrir que fue asesino a sangre fría, mientras que la mayoría de la gente con Otis no se sorprendió en absoluto. En 1976, Otis regresó a Jacksonville, Florida, viviendo con su esposa, madre, hermana, y su sobrina y sobrino, Frida y Frank Powell. Otis visitaba regularmente un refugio local, a veces hasta 3 veces por semana para buscar sexo. Su hermana dijo que a menudo salía vestido de mujer, lo cual era mejor para atraer a los hombres. También disfrutaba de verlos tener relaciones sexuales con su esposa. Ella informó que él no podía tener relaciones con una mujer a menos que supiera que podía tener a un hombre. No estuvo mucho tiempo con ella, pero esto no le molestaba a Otis, ya que también disfrutaba viendo a hombres tener relaciones sexuales con su hermana y ocasionalmente con su sobrina preadolescente. Hay versiones contradictorias sobre cuándo Henry y Otis realmente se conocieron, ya que ambos hombres cambiaron significativamente la fecha del encuentro, presumiblemente para evitar conflictos con sus falsas confesiones. Los investigadores dicen que no pudieron haberse conocido hasta 1977.
Según Sarah Pierce, hermana de Otis, Henry comenzó a aparecer por primera vez en la primavera de 1977. Ella dijo que la mayoría de los hombres que Otis llevaba se quedaban 1 o 2 días, aprovechándose de la cerveza, la comida y los cigarrillos, y luego se iban. Sin embargo, Henry fue diferente, ya que se quedó. Henry había negado haber tenido sexo con Otis, pero varias personas que vivieron en la casa reportaron que después de una semana Henry se mudó al cuarto de Otis de manera más o menos permanente. Lucas también había desarrollado un vínculo cercano con la sobrina de Otis, Frieda, a quien le gustaba llamar Becky por razones desconocidas. Según Lucas, él y Becky tuvieron relaciones sexuales por primera vez cuando ella tenía 12 años, después de hacerse cosquillas en la cama. Durante gran parte de 1979, ambos hombres trabajaron en la base naval aérea de Florida como obreros para Southeast Color Code, una de las muchas empresas propiedad de los hermanos Reeb, a quienes Otis había conocido durante años. Cada semana, Otis, Henry y Becky iban al supermercado Buy-Right para cobrar sus cheques de pago y también para comprar alimentos con frecuencia. Alrededor de 1980, Lucas dejó de trabajar para Color Code y comenzaron a vender metal reciclado a Commercial Metals. Aquellos que mantuvieron registros informaron haber visto a Henry y Becky más de una vez por semana, con él o Becky firmando personalmente los recibos de venta. En mayo de 1981 murió la madre de Otis y se vieron obligados a abandonar su casa. Los registros documentados muestran que estuvieron ausentes durante aproximadamente 3 semanas. Luego fueron a Houston y luego a Del Río, donde vendieron su automóvil antes de subirse a los trenes de carga hacia Tucson, Arizona. En este punto, afirmaron que los niños se habían vuelto enfermizos e irritables, por lo que regresaron a Houston en tren antes de hacer autostop de regreso a Jacksonville. No está claro si los niños estaban con ellos. Vaguearon por Delaware y Maryland por un tiempo antes de establecerse juntos en un apartamento en Jacksonville. Henry regresó a Maryland por alguna razón y estuvo encarcelado durante unos meses por el robo del camión de Wade Kiss. Fue puesto en libertad condicional y luego tuvo esa libertad condicional transferida a Florida. En 1981, Becky había estado viviendo con su madre en Auburndale, Florida, pero fue enviada a un refugio de emergencia cuando su madre se suicidó. Becky escapó en 1982 y Henry la recogió. De alguna manera compró un vehículo y lo aseguró, y se fue con ella. Después del 10 de enero, descubrieron que la policía la buscaba por escapar de la custodia estatal. Aquí es donde Otis y Henry se separaron, con Otis quedándose en Jacksonville y enfadado porque Henry se fue con su sobrina. Otis y su esposa fueron a California en busca de trabajo. Tuvieron un accidente automovilístico que dejó a Otis hospitalizado y luego se separaron, con la esposa de Otis regresando a Jacksonville, mientras él se quedaba, aparentemente trabajando para una empresa de cercas. Durante todo este periodo, supuestamente estuvieron matando a docenas de personas en varios estados. Henry y Becky también se dirigieron a California, donde se instalaron en la propiedad de Kate Rich, una mujer de 82 años. Trabajaron para la señora Rich durante un tiempo como cuidadores y empleados para diversos trabajos, pero la familia de Kate sospechaba de Henry y la convencieron de despedirlos. Becky y Henry se dirigieron hacia el sur y llegaron a la Casa de Oración de Todos los Pueblos, una comuna pentecostal en Stoneburg, Texas, dirigida por Reuben Moore. Reuben era del negocio de techado y, como miembro fundador de la comuna, se dedicaba a salvar almas. Cuando Becky y Henry llegaron, afirmaron estar casados. Reuben le dio a Henry un trabajo de techado, y él y Becky se quedaron en la comuna. Henry dice que fue de lo más feliz aquí, tenía trabajo y se llevaba bien con Reuben y la mayoría de los demás. Desafortunadamente, a Becky no le gustaba su nueva situación y comenzaron a discutir, ya que ella quería regresar a Florida y Lucas no podía hacerlo, ya que violaría su libertad condicional en Florida y también había transportado a Becky, una menor de edad, a través de las fronteras estatales mientras era buscada por la policía, lo cual habría sido lo suficientemente malo si él no hubiera estado teniendo relaciones sexuales con ella, lo que también se consideraba tráfico de una menor a través de fronteras estatales con la intención de cometer actos indecentes, lo cual supondría una posible condena a cadena perpetua. Dejaron el refugio en agosto de 1982 cuando, según Henry, él y Becky comenzaron a discutir y él la golpeó con un cuchillo, al igual que a su querida madre.
tuvo relaciones sexuales con su cuerpo, afirmando que fue el mejor sexo que habían tenido juntos antes de desmembrarlo y deshacerse de él. Regresó con la historia de que Becky se había escapado con un camionero. Los lugareños, en especial el sheriff Conway, sospechaban, lo interrogaron y detuvieron varias veces. El superintendente de la escuela local lo había echado de un sitio de trabajo, argumentando que un sospechoso de asesinato no debería estar tan cerca de los niños, o tal vez pensó que alguien como Henry no debería estar cerca de los niños por ninguna razón. Henry declaró en varias ocasiones que encontraría a Becky, la traería de vuelta y limpiaría su nombre. Incluso convenció a Kate Rich de unirse a él en la búsqueda. A Kate le caía bien Becky y era una de las voces más fuertes que sospechaba de Henry. Luego llevó a Kate a dar un paseo, la apuñaló en el corazón, violó y desechó el cadáver, para luego regresar un tiempo después y quemarlo en su estufa de leña. Con la sospecha sobre él tanto en el caso de Kate como en el de Becky, afirmó que algunos conocidos criminales las secuestraron y que conducirá hasta donde las tengan y las recuperará. Compró un viejo Pontiac y le dijo a Ruben que se iba a buscarlas. Durante este periodo, Lucas había vagado por el país varias veces, haciendo autostop hasta Maryland, donde estuvo brevemente encarcelado por violaciones de libertad condicional, y de alguna manera adquirió una pistola calibre 22. No era inusual que se fuera de viaje durante una semana, y llamó a Ruben para pedir prestado dinero para regresar. Parece que Lucas fue puntual en pagar la mayoría de sus deudas. Condujo el Pontiac hasta Nuevo México y llamó a Ruben para decirle que tenía a Kate Rich y Becky Powell con él. Llamó nuevamente desde San Juan para decir que el auto se había averiado y pidió que lo recogieran. Ruben, que a estas alturas desconfiaba de Henry tanto como los demás, consultó con el sheriff Conway y luego condujo para ir a buscarlos. Cuando llegó, encontró a Lucas llorando, afirmando que su amigo criminal, un hombre llamado Jack Smart, había vuelto a secuestrar a las dos mujeres. Ruben sugirió que llamara al sheriff Conway como una estratagema para hacer que Lucas confesara cualquier cosa que hubiera hecho. Pero para sorpresa de Ruben, Lucas hizo la llamada. Fue mientras lo estaban entrevistando que Ruben aceptó hacer una declaración sobre la posesión de la pistola calibre 22 por parte de Henry Lee, lo que permitió que el sheriff encerrara al sospechoso y lo interrogara, y mientras nos acercamos al final de la historia, lo mantuvieron allí durante 4 o 5 días antes de que Henry comenzara a confesar. Resumiendo, tanto Henry Lee Lucas como Otis Toole murieron en prisión. Henry de insuficiencia cardíaca en 2001 y Otis de insuficiencia hepática en 1996. Henry fue condenado por 11 asesinatos y, según sabemos, podría haber cometido algunos más. El ranger de Texas, Glenn Elliott, dice que a veces atrapaba a Henry tratando de confesar asesinatos que no había cometido, pero en al menos una ocasión estaba convencido de que Henry era el verdadero asesino. Otis Toole fue condenado por 6 asesinatos, de los cuales casi con seguridad cometió 2, pero en el caso de Adam Walsh, murió mientras estaba siendo acusado y de alguna manera la policía perdió pruebas cruciales, por lo que ese caso sigue sin resolverse. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las personas, incluido el padre del niño, creían que Otis lo hizo. Las 6 condenas a muerte de Otis fueron conmutadas por cadena perpetua en apelación. Las mejores estimaciones sobre el número real de asesinatos de Henry oscilan entre 3 y 12, con una interrogante en el caso de Otis, y esto es probablemente lo mejor que obtendremos. A medida que pasaban los años, los Rangers, el equipo de trabajo y un montón de diferentes fuerzas policiales locales y estatales fueron criticados en la prensa, pero curiosamente esto no duró tanto como la inexplicable creencia en las falsas confesiones de la pareja. Tanto Henry como Otis fueron objeto de aún más atención mediática después de que se revelara la sorprendente incompetencia de la policía en general y del equipo de trabajo en particular. Y por supuesto, la pregunta clave era, ¿por qué diablos confesaron todos esos crímenes? Henry ha dado múltiples respuestas a lo largo de los años, incluyendo decir que hizo algunos o todos ellos, pero lo que dijo de manera más consistente fue que este fue subestimado, ya que sus pruebas no consideraron la dislexia y otras dificultades. Y él parece ser más inteligente, aunque menos cuerdo de los dos. En mi opinión, todo el caso fue resumido mejor por Jim Schutze, un veterano reportero y azote del ayuntamiento, cuando opinó que los Rangers intentaron retratar a Henry Lucas como un monstruo y una máquina de matar que se escondía detrás de la apariencia de, cito textualmente, un idiota con los dientes separados.
y solo cuando ciudadanos comunes, algunos periodistas y un fiscal de mentalidad elevada decidieron investigar el caso, la verdad salió a la luz. Pero en realidad, era solo un idiota con los dientes separados fingiendo ser un monstruo. Schultze captura esencialmente lo que sucedió aquí. Al examinar cuidadosamente los movimientos y decisiones de Henry, es fácil ver que realmente era un vago irresponsable que fue tratado de manera increíblemente injusta por el destino. Era demasiado estúpido y brutal para mejorar de alguna manera. Y cuando comenzó a confesar, realmente parece que, en algún nivel, al menos al principio, solo lo hacía para conseguir algunos cigarrillos y tal vez dar un paseo afuera. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,